El descuartizador de Ciudad Lineal, un crimen macabro en Madrid. La mañana del 13 de agosto de 2018, los servicios de limpieza de Madrid hicieron un descubrimiento aterrador en un edificio del distrito de Ciudad Lineal. Mientras realizaban sus labores diarias en un inmueble situado en la calle Sebastián Gómez, notaron un fuerte olor putrefacto proveniente de una de las viviendas. La fetidez era insoportable y rápidamente alertaron a las autoridades, quienes llegaron al lugar para investigar el origen del hedor. Al ingresar a la vivienda, los agentes encontraron una escena espeluznante: restos humanos desmembrados dentro de una maleta y varias bolsas de basura. No había rastros de sangre en la habitación donde se encontraron los restos, lo que indicaba que el crimen se había cometido en otro lugar y que el cadáver había sido transportado hasta allí en un intento de ocultar el crimen. El torso de la víctima fue hallado dentro de la maleta, mientras que otros restos parecían haber sido descartados en distintos lugares. El hallazgo conmocionó a la ciudad. Madrid había sido testigo de crímenes atroces en el pasado, pero el nivel de brutalidad con el que se había tratado a la víctima hacía recordar casos de asesinos en serie como el descuartizador de Majadahonda. Desde el primer momento, la Policía Nacional abrió una investigación para identificar a la víctima y dar con el responsable de aquel horroroso crimen. Las primeras pesquisas determinaron que los restos encontrados correspondían a una mujer joven. Sin embargo, la ausencia de documentos o cualquier otro indicio que permitiera su identificación inmediata llevó a los forenses a realizar análisis más detallados. Finalmente, tras un meticuloso trabajo de identificación, se confirmó que la víctima era *Eidy Paz *, una mujer hondureña de 25 años que había mantenido una relación con *César Román Viruete *, un personaje conocido en la prensa como el rey del cachopo *. Eidy Paz llegó a España en busca de una vida mejor, como tantos otros inmigrantes que dejan su país natal con la esperanza de encontrar oportunidades que en su tierra les son esquivas. Desde su llegada, se integró en la sociedad madrileña, consiguiendo trabajos en distintos sectores. Su círculo de amigos la describía como una joven trabajadora, amable y con sueños de estabilidad. En algún momento de su estancia en Madrid, Eidy conoció a César Román Viruete, un empresario con un pasado lleno de luces y sombras. Viruete se había hecho un nombre en la hostelería madrileña gracias a su cadena de restaurantes de cachopos asturianos, de ahí su apodo de El Rey del Cachopo. A simple vista, parecía un emprendedor exitoso, pero detrás de esa imagen pública se escondía una personalidad mucho más oscura. La relación entre Eidy y César estuvo marcada por altibajos. Según testigos cercanos a la pareja, en un principio la joven se sintió atraída por la aparente estabilidad económica y el carisma de Viruete, pero pronto comenzaron los problemas. Los episodios de celos y control por parte de César se hicieron cada vez más frecuentes. Se dice que Eidy intentó alejarse de él en varias ocasiones, pero siempre terminaba volviendo, ya fuera por miedo o por la esperanza de que las cosas cambiaran. Los meses previos a su asesinato fueron especialmente difíciles para Eidy. Su entorno más cercano asegura que la joven estaba decidida a terminar definitivamente la relación con César. Esto, según las investigaciones, habría sido el detonante del trágico desenlace. El 5 de agosto de 2018, Eidy fue vista por última vez con vida. Su desaparición no pasó desapercibida, pero al no haber pruebas claras de un crimen en ese momento, su ausencia quedó en un limbo de incertidumbre. Todo cambió cuando se encontraron sus restos en el piso de Ciudad Lineal. La policía centró inmediatamente sus sospechas en César Román Viruete, quien, para entonces, ya había desaparecido sin dejar rastro. Su historial de violencia y los testimonios de personas cercanas a Eidy fueron suficientes para que se convirtiera en el principal sospechoso del asesinato. La desaparición de Viruete y su posterior captura añadirían aún más elementos de intriga y suspenso a un caso que ya era lo suficientemente espeluznante. Sin embargo, lo que quedó claro desde el primer momento fue que Eidy Paz había sido víctima de un crimen atroz, cometido con una frialdad y brutalidad estremecedoras. El proceso judicial que siguió y la condena de César Román marcarían el final de una historia que dejó una cicatriz imborrable en la crónica negra de España. Después del hallazgo de los restos humanos y de la identificación de Eidy Paz como la víctima del macabro crimen, la atención de la policía se centró en la figura de César Román Viruete. Sin embargo, cuando los investigadores intentaron localizarlo para interrogarlo, descubrieron que había desaparecido sin dejar rastro. Su ausencia inmediata después del descubrimiento del cadáver no hizo más que reforzar las sospechas en su contra, iniciándose una búsqueda a nivel nacional. La investigación reveló que Román no era un simple empresario hostelero,
sino un hombre con un pasado turbulento y lleno de contradicciones. A pesar de haber logrado cierta fama con su cadena de restaurantes de cachopos en Madrid, su historial estaba marcado por estafas, deudas y múltiples engaños. Había presentado su negocio como un gran éxito, pero en realidad se encontraba sumido en problemas financieros, lo que lo llevó a generar conflictos con empleados y socios. Tras su desaparición, las autoridades siguieron su rastro a través de diversas pistas y testimonios. Se descubrió que Román había utilizado documentación falsa para ocultar su identidad y se encontraba trabajando en un restaurante en Zaragoza, donde llevaba una vida completamente diferente. Sin embargo, su nueva identidad no fue suficiente para evitar ser reconocido. Un compañero de trabajo, al ver su rostro en las noticias y relacionarlo con el caso, alertó a la policía. En noviembre de 2018, 3 meses después del descubrimiento de los restos de Eidy Paz, César Román fue arrestado en Zaragoza. Cuando fue detenido, Román negó cualquier implicación en el asesinato de Eidy Paz. Mantuvo su versión de los hechos hasta el final, asegurando que no tenía nada que ver con el crimen. Sin embargo, la acumulación de pruebas en su contra y su conducta evasiva generaron dudas sobre su inocencia. Durante el juicio, los fiscales presentaron una serie de evidencias forenses y testimonios que lo incriminaban de manera contundente. Uno de los elementos clave en su contra fue el análisis de las cámaras de seguridad y las pruebas de ADN halladas en el lugar donde se encontraron los restos de Eidy. Los forenses concluyeron que el cuerpo había sido desmembrado con un cuchillo de grandes dimensiones y que el asesino había tratado de ocultar los restos de manera meticulosa. Además, el estudio de la vivienda de Román reveló la presencia de indicios de que el crimen había sido cometido allí antes de trasladar los restos a Ciudad Lineal. Durante el juicio, salieron a la luz testimonios de personas cercanas a la pareja que describieron la relación como tóxica y marcada por el control y los celos de Román hacia Eidy. También se descubrió que en los días previos a la desaparición de Eidy, Román había realizado búsquedas en Internet relacionadas con la forma de deshacerse de un cadáver, lo que fue presentado como una prueba más de su culpabilidad. En 2021, tras un mediático proceso judicial, César Román Viruete fue declarado culpable del asesinato de Eidy Paz y condenado a 15 años de prisión. Aunque él siguió proclamando su inocencia, el tribunal consideró que las pruebas en su contra eran concluyentes. La sentencia fue recibida con alivio por la familia de la víctima, quienes habían exigido justicia desde el inicio del caso. El caso del descuartizador de Ciudad Lineal dejó una huella imborrable en la crónica negra española. La brutalidad del crimen, la frialdad con la que se intentó ocultar el cuerpo y la fuga del asesino captaron la atención del público y los medios durante años. A pesar de la condena, muchas incógnitas quedaron en el aire. Algunos se preguntan si Román actuó solo, o si hubo alguien más involucrado en el crimen. Otros se cuestionan qué llevó a un empresario con aspiraciones de éxito a cometer un asesinato tan atroz. Hoy en día, la historia de Eidy Paz sigue resonando como un recordatorio de los peligros de las relaciones abusivas y de cómo las apariencias pueden ocultar realidades siniestras. Mientras César Román cumple su condena, la memoria de Eidy permanece viva en la lucha contra la violencia de género y la búsqueda de justicia para todas las víctimas de crímenes similares. Si esta historia te ha impactado, imagina cuántos otros casos quedan ocultos en la sombra, esperando ser descubiertos. El crimen de Eidy Paz nos recuerda que la violencia puede esconderse tras una aparente normalidad y que la justicia solo llega cuando hay personas dispuestas a exigirla. Pero, ¿cuántos otros casos han quedado en el olvido, sin resolverse, sin respuestas? En Misteriópolis nos dedicamos a traer a la luz los misterios más oscuros, los crímenes que la historia se niega a olvidar y las verdades que algunos quieren ocultar. Si te apasiona el misterio, la investigación y la búsqueda de la verdad, este es tu lugar. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos casos. Comparte este vídeo con aquellos que, como tú, quieren conocer la verdad detrás de los misterios más perturbadores. Deja tu comentario abajo. ¿Qué opinas del caso de Eidy Paz? ¿Crees que se hizo justicia? Tu voz importa. Tus ideas pueden ayudar a descubrir nuevas pistas o a dar luz a casos que necesitan ser contados. Juntos, podemos seguir explorando lo inexplicable, lo perturbador y lo desconocido. Nos vemos en el próximo vídeo de Misteriópolis.